Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días. Una vez más estamos aquí en el espacio de la IBC del Corregidor, bendecidos en Cristo. En estos días estamos hablando acerca de las emociones que enfrentan las personas al pasar por diversas circunstancias, algunas de las cuales son circunstancias muy adversas, muy difíciles, pruebas, salud, trabajo, enfermedad, la muerte de un ser querido, ¿no? Como ocurre justamente aquí en el capítulo 20 del libro de Juan. Una de las emociones que se empiezan a describir también en medio de todas estas es la incredulidad. Aunque la incredulidad quizás no esté basada en una emoción o no sea una emoción, es el resultado más bien de una suma de emociones encontradas que uno puede tener, es lo que le pasa a Tomás. Pero al hablar un poco de la incredulidad, es bueno responder una pregunta. ¿Por qué nos viene la incredulidad? La incredulidad es la falta de fe en Dios, es la falta de confianza en sus promesas. La incredulidad puede tener varias causas, según lo que dice la Biblia y algunos estudios cristianos. Algunas de estas causas son, por ejemplo, 1. El conflicto entre la confianza en Dios y el razonamiento humano. Yo imagino a Tomás, su confianza en Dios durante todos este tiempo, estos meses, estos 3 años, y ahora en su razonamiento humano, ver a Dios, ver a Jesús morirse, ver a Jesús, la esperanza que él tenía para un futuro mejor, para él, para su nación, para la gente, morirse, el conflicto era fuerte. Entonces hay un conflicto entre la confianza y su propio razonamiento. A veces nuestra mente no puede comprender los planes y los caminos de Dios. Obviamente la Biblia dice que son más altos que los nuestros. Entonces nos dejamos llevar por la lógica. Nos dejamos llevar por la ciencia, por la filosofía y dudamos de lo que Dios dice o hace. Otra de las causas por qué viene la incredulidad es porque hay un dominio de los sentimientos sobre la fe. Nuestras emociones nos impiden creer en Dios. Podemos sentir miedo, tristeza, enojo o decepción por las circunstancias que vivimos y pensar que Dios nos ha abandonado y que no nos ama. Entonces nos alejamos de Él y de su palabra. Imaginas tú a Tomás enfrentando miedo primeramente, tristeza, enojo, decepción, porque había muerto Jesús. ¿Qué habría pensado Tomás? Quizás como tú y yo pensamos cuando nos pasa algo difícil y que no vemos que se solucionen los problemas. A veces pensamos que Dios nos abandonó. A veces pensamos que Dios no nos ama. Entonces, ¿qué hacemos de forma natural? ¿Qué hace la persona? De una manera natural se aleja de Él, se aleja de la palabra. ¿Cuál es otra de las causas por las cuales viene la incredulidad? También por la falta de evidencia de la acción de Dios. A veces hay gente que espera la acción de Dios, espera la respuesta de Dios, espera el actuar de Dios. Cuando oran muchas veces por sus seres queridos, cuando oran muchas veces por un trabajo, por una necesidad. Entonces, pareciera que quisieran ver que Dios responde a la enfermedad de acuerdo a la medida de sus propios pedidos, de su propia petición. Es que no conocen a Dios. Dios no va a responder de acuerdo a tus propios planes. Sus planes son mejores y entonces muchas veces la respuesta que nosotros recibimos o que la gente recibe es una respuesta que no esperan porque están creyendo que Dios va a responder como están pidiendo. Puede suceder que no veamos a Dios actuar de esa manera, en esas circunstancias, en esa situación, o que no veamos los resultados que esperan. Podemos pensar que Dios no escucha las oraciones.
y que no hace nada por nosotros o por ellos. Entonces pierde la esperanza y se pierde la confianza en Él. Y obviamente Tomás también seguramente tuvo que enfrentar esto. Estaba queriendo que suceda algo distinto. Estaba queriendo ver el actuar de Dios, el poder de Dios. Seguramente cuando estaban flagelando a Jesús, cuando lo estaban azotando, cuando lo estaban enjuiciando, cuando lo estaban injuriando, cuando lo estaban ofendiendo. Yo imagino que Tomás tenía una expectativa distinta. Y entonces, cuando no ve a Dios actuar como él hubiese querido, empieza a tener las nubes de desconfianza, de temor y también, obviamente, de incredulidad. Otra de las causas para la incredulidad son la influencia de los malos consejos. Hay mucha gente que escucha muchas voces, pero no está escuchando atentamente la voz de Dios. Otra causa de esta incredulidad es escuchar a personas que no creen en Dios inclusive y que tienen una fe débil o distorsionada. Estas personas nos desaniman, nos confunden y pueden engañarnos con sus palabras y nos hacen dudar de la verdad de Dios. Entonces nos dejamos llevar por la opinión de los demás y no por la revelación de Dios. No hay una evidencia en la Biblia, pero imagino que Tomás estaba enfrentando este tipo de conflictos también. Mientras muchos le decían, ya no tanto que seguías a Jesús, mira ahora dónde está Jesús. ¿De qué te sirvieron tanto tiempo, tantos meses? ¿De qué te sirvió dejar todo? Ahora no tienes nada. Todo lo que habías hecho es seguir quizás a un impostor. Entonces, las voces que escuchaba Tomás le hacían también reflexionar, le hacían también dudar justamente de la única voz que tenía que recordar y que tenía que escuchar, porque le había escuchado a Jesús decir, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, pero que al tercer día resucitará. No había el recuerdo de lo que Dios había dicho, más estaban los argumentos que seguramente estaba escuchando alrededor. Otra de las causas por qué viene la incredulidad es el enfoque en las circunstancias y no en Dios. Es fijar nuestra atención en los problemas y en las dificultades que enfrentamos y no en el poder y la fidelidad de Dios. Es fijarse seguramente como Tomás, fijarse en el problema, fijarse en el momento del dolor, del sufrimiento, fijarse en ese momento tan triste y no estaba fijándose en Dios. Su enfoque no estaba en Dios, su enfoque estaba en su tristeza, su enfoque estaba en su debilidad, en su fragilidad, en su decepción, en su frustración. Estas cosas pueden parecernos más grandes, más fuertes, más grandes que Dios. Y nos hacen olvidar sus promesas y su presencia. Entonces, ¿qué hace las personas? Se agobia y se desespera y no busca a Dios. Cuando, al contrario, las circunstancias que pasamos, las dificultades que pasamos nos debieran impulsar, nos debieran empujar a buscar a Dios. Otra de las causas por qué viene la incredulidad es el desconocimiento de los caminos de Dios. Es no conocer a Dios y su voluntad. Si no leemos la Biblia, si no oramos, si no nos congregamos, si no servimos, si no adoramos, si no podemos tener una relación personal con Dios. Si no conoces a Dios, definitivamente desconoces sus caminos. Por lo tanto, entonces, esta es una de las causas también por las cuales viene la incredulidad. Sin una relación personal con Dios no podemos conocer su carácter, su amor, su gracia, su justicia ni su santidad. Entonces no podemos confiar en Él, ni obedecerle, ni agradarle. Por lo tanto, vivimos en la incredulidad. Estas son algunas de las causas de la incredulidad. Pero hay una solución. ¿Cuál es la solución? La fe, la confianza
Y muchas veces tiene que aparecer Jesús, como en el caso de Tomás, para devolverles la confianza, para hacerle ver y hacerle entender de que a pesar de todo lo que ha pasado en esos días, su palabra no va a cambiar. A pesar de toda la tragedia del mundo, a pesar de que todo esté mal, su palabra no va a cambiar. Su palabra es fiel y verdadera. Y entonces aparece Jesús para decirle paz, paz a ustedes, paz Tomás, paz, debes tener paz. No te dejes inundar por el miedo, por el temor, por la oscuridad. Paz es lo que necesitas. Y allí Él añade justamente la fortaleza en su fe. La fe se recibe por oír la palabra de Dios y se fortalece justamente en la comunión con Dios. Y aquí Tomás tuvo que oír la palabra nuevamente, ver a Jesús y restablecer su comunión con Dios. ¿Para qué? Para que su fe ahora esté incrementándose. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo se incrementa tu fe? Pues tu fe se incrementa a través del estudio de la Biblia, a través de la comunión con los hermanos, a través de la alabanza. La fe te permite creer en Dios y en sus promesas y vencer la incredulidad y sus consecuencias. Por eso quiero animarte a que incrementes la fe verdadera escuchando su palabra. Ven, asiste, congrega en una iglesia. A nosotros nos daría mucho gusto de verte en nuestra iglesia, aquí en la Alameda del Corregidor 496, en La Molina. Te esperamos. Que Dios te bendiga. Mañana continuamos y cerramos la última parte de este interesante capítulo 20, hablando de las emociones que enfrentaron los discípulos el día de que Él resucitó. Hasta mañana.